Hola amigos de GeoVirtual2.cl, aquí estamos de nuevo, claro, donde estamos en Tres Puntas, mejor dicho en Chimberos, en la mina Buena Esperanza de Chimberos, de Tres Puntas. Y claro, hoy vamos a hablar de Ricardo Tornero Olmos, un gran publicista con su gran libro Chile Ilustrado, que salió al mercado 1872 y claro, ese libro marca un antes y un después. Este libro realmente nos muestra Atacama, en realidad todo Chile por si caso, ¿no? Pero Atacama en su forma más fiel, yo creo, más exacto. Como estamos viendo aquí las ruinas, estoy justamente en las ruinas de la mina Esperanza, hasta se puede imaginarse que estoy justamente donde él tenía sus ilustraciones ahí de la cancha de mineral, ¿no? O de la salida de los mineros, un poco más abajo, ahí tenemos el Rajo, ¿no? Y la mina también estaba ahí, ¿no? Realmente un libro que une la minería, la ciencia social, une para traspasar a un público un poco más amplio. En realidad un libro fantástico. El libro después salió en 1872, ganó por supuesto un premio en la Feria Internacional de Libros de Literatura en Filadelfia 1876 y lo merece. Lo merece porque este libro hasta hoy nos da información simplemente y es una ventana real a la época 1872. ¿No? Nosotros vamos hoy día a alumbrar, por supuesto, vamos a acercarnos de este libro, que es por supuesto una joyita, ¿no? Destacando por supuesto las ilustraciones, hasta como se ve detrás mío, ¿no? Se puede hasta imaginarse la situación hoy y en ilustraciones. Las ilustraciones no son solamente ilustraciones para mostrar cómo era, no, las ilustraciones hablan de la situación social, hablan de la gente, hablan de la atmósfera del mismo sector. Eso vamos a ver hoy día. ¿Quién era Tornero? Ricardo Tornero. Ricardo Santos Tornero nació en Valparaíso el 14 de octubre de 1842. En su época en que Chile comenzaba a consolidar su vida republicana y el puerto de Valparaíso se transformaba en uno de los centros comerciales e intelectuales más dinámicos de Sudamérica. Desde joven mostró interés por la cultura, el comercio y el mundo editorial. Realizó sus primeros estudios en el Instituto Nacional de Santiago y posteriormente viajó a Europa para perfeccionarse en materias comerciales en París. Este viaje fue decisivo porque ahí conoció los avances técnicos de la imprenta moderna y el periodismo ilustrado, elementos que más tarde implementó en Chile. Al regresar al país en la década de 1860, se incorporó a la administración de El Mercurio de Valparaíso, el diario más importante del país en ese tiempo. Muy pronto destacó por su capacidad organizativa y por su visión moderna de la prensa. Bajo su dirección se renovaron las maquinarias de impresión y se amplió considerablemente la producción editorial. Tornero comprendía que un periódico no debería limitarse solo a las noticias políticas o comerciales, sino también difundir cultura, literatura, ciencia y educación. Durante este año desarrolló además una intensa actividad como editor e impresor.
Publicó libros escolares, traducciones y diversas obras literarias. Sin embargo, su proyecto más ambicioso apareció en 1872 con la publicación de Chile Ilustrado. Muestra en las páginas 217 en adelante 23 páginas Atacama. Ahí tenemos la primera provincia de Atacama y Copiapó. Capítulo 1, descripción de la ciudad. Ahí, claro, una descripción bien detallada de Copiapó. Claro, al tiro vamos a ver las imágenes publicados acá, ¿no? Hay una vista seguramente de la Cerro de la Cruz tomado, ¿no? Con todas las calles. Aquí está O'Higgins, ¿no? Ahí está la plaza, ¿no? Ahí está el colegio de hombres de minería, ¿no? Y bueno, bien bueno, vemos en detalle eso. Aquí la plaza de otro ángulo. Este libro representó una verdadera innovación para la época. Reunía textos descriptivos sobre la geografía, las ciudades, la minería, los paisajes y las costumbres del país, acompañados por números grabados y litografías. Era en cierto modo una gran vitrina visual de Chile en pleno siglo XIX. La obra tuvo enorme repercusión nacional e internacional y recibió reconocimiento en la Exposición Universal de Filadelfia de 1876. En paralelo, Tornero impulsó el desarrollo técnico de la industria editorial chilena. Interesado en independizar al país de las importaciones de papel, promovió la instalación de maquinaria especializada y participó en iniciativas destinadas a crear una producción nacional de papel y impresión. Su trabajo ayudó a modernizar considerablemente el mundo gráfico chileno. Hacia fines del siglo XIX continuó ligado al periodismo y a la política. En 1890 fundó el diario El Comercio, cercano a las ideas liberales y al gobierno de José Manuel Balmaceda, en un periodo marcado por fuertes tensiones políticas que desembocarían en la Guerra Civil de 1891. Aunque su actividad política disminuyó, posteriormente siguió siendo reconocido como una figura central del periodismo y de la cultura chilena. Ricardo Tornero falleció en Santiago el 26 de julio de 1902. Su legado permanece principalmente en el desarrollo de la prensa moderna chilena y en la enorme importancia documental de Chile Ilustrado, obra que todavía hoy constituye una fuente histórica fundamental para comprender el paisaje, las ciudades y la sociedad chilena del siglo XIX. Aparte de ser ilustraciones, cuentan una historia, ¿no? Eso vamos a ver un poco más adelante. Si vamos a hablar de Ricardo Tornero, tenemos que ir a la mina Esperanza donde estoy, ¿no? Y claro, también destacando un poquito su idea, realizando un libro para todo el público. De nuevo, 1872 no era tan común juntar la minería, la ciencia, la geociencia con un público general. Pero Tornero entendió bastante bien que es muy importante para divulgación de conocimiento. Y claro, su libro al fondo es realmente una conexión entre ciencia y lectura común. Sus textos tratan de definir palabras comunes como barretero, las palabras mineros, lo explica aquí en el caso de Tres Puntas de Chimberos correctamente. También las imágenes en lenguaje muy bonito para leer, muy vivo, muy exacto también. Entonces igual un libro que junta la ciencia con un público interesado, digamos, ¿no? El patio de la Buena Esperanza.
Voy a concentrarme hoy en la imagen de la mina Esperanza, en particular en la cancha de minerales. Porque eso no es simplemente una imagen, es un relato, un testimonio brutal de la jerarquía social y laboral en las minas de Atacama de 1872. Basta observarla algunos minutos y comienza a abrirse una historia casi olvidada. La escena se transforma en un viaje en el tiempo, directo a las minas de plata de Chimborazo y Tres Puntas. La imagen habla. Nos cuenta una estructura social completa, no es una fotografía cualquiera. Primero, se pueden distinguir 5 dimensiones dentro de la composición, ordenadas en adelante hacia atrás, casi como una pirámide de poder. En primer plano aparece una montaña amorfa de mineral, inmensa, desbordante, casi imposible de definir. Simboliza el trabajo infinito de la mina, una masa gigantesca que empequeñece a los trabajadores encargados de seleccionar el mineral. La roca domina la escena. El ser humano parece insignificante frente a ella. Sobre esa montaña se observan 2 figuras. Están ubicadas casi en el centro exacto de la imagen y claramente aparecen sobredimensionadas. Son los mayordomos, los jefes de turno. Tornero los pinta como gigantes, casi de 3 metros de altura, figuras imponentes, autoridad pura, los dueños visibles del espacio y del orden. En los flancos aparecen los trabajadores de la cancha, mineros envejecidos, hombres agotados, que ya no podrían entrar a los socavones, y también trágicamente niños menores de edad, condenados al trabajo minero. Pero Tornero los representa inclinados, sentados, casi irreconocibles. No tienen rostro. No son individuos, son masa humana, figuras reemplazables, reducidas, disminuidas en tamaño y presencia. La 4ª dimensión corresponde a los verdaderos dueños de poder, los invisibles, los administradores, gerentes, propietarios y quizás incluso los financistas. 6 hombres vestidos con trajes formales, sombreros, abrigos, impecables. Todo limpio, todo elegante, ninguna mancha, ningún esfuerzo físico. Ellos no ocultan su poder económico, pero permanecen en la distancia, intocables, separados del resto por un muro invisible que Tornero representa mediante de una leve bruma, una falta de nitidez, una distancia casi imposible de cruzar para quienes que habitan el resto de la escena. Finalmente aparece algo extraordinario, la estricta simetría del escenario, una simetría inquietante dentro de un ambiente industrial. Desde las vigas del edificio hasta la distribución de las personas, todo parece sometido a un orden rígido y absoluto. Solo la montaña de mineral y la masa de trabajadores rompan ligeramente esa geometría perfecta, introduciendo una sensación de tensión y desasosiego. A eso se suma la oscuridad del ambiente, un espacio sombrío, pesado, casi subterráneo. Más que una cancha minera, parece a un sótano o aún peor, un calabozo. Una obra maestra de Ricardo Tornero, una verdadera obra maestra. Claro, de Tornero hay que agregar que sus figuras son pero impresionantes. Por ejemplo, de las minas de Chañarcillo, la Dolores, las imágenes de Tres Puntas y, bueno, de Copiapó, el cuartel, la plaza, la iglesia. Es realmente una joyitas figuras y en realidad eso vamos a alumbrar ahora un poco más en detalle. El listado de las imágenes relevantes para Atacama de Ricardo Tornero. Primero, la mina Esperanza, cómo saldrán los mineros con sus capachos
de la mina, 11 por 7 centímetros. Su título correcto, 3 puntas a pies de la mina Esperanza. 2. Patio de minerales de la mina Esperanza Chimberos, 3 puntas, 11 por 7 centímetros. Dice abajo cancha mineros de la mina Esperanza de 3 puntas. 3. Mina Dolores del Chañarcillo, vista del muro de la mina afuera. El tamaño de la imagen es 10 por 6 centímetros. 4. Cancha de la mina Dolores Primera de Chañarcillo, 9 por 6 centímetros de tamaño. 5. Vista general de Chañarcillo, con un tamaño de 10 por 5 centímetros. 6. Vista parcial de la ciudad de Copiapó, 13 centímetros por 8,5 centímetros. 7. Calle Chañarcillo de Copiapó, 9 por 6 centímetros. 8. Cuartel Policía de Copiapó, 9 por 5 centímetros. 9. Iglesia La Merced en Copiapó, 9 por 8 centímetros. 10. Plaza de Copiapó, Chile, 9 por 6 centímetros. 11. La Iglesia del Caldera, 7 por 8 centímetros. 12. Vista General de la Ciudad de Chañaral, 13 por 8 centímetros. 13. Vista General de Carrizal Bajo, 11 por 6 centímetros. 14. El Minero, 6 por 7 centímetros. Número 15. El Barretero, 7 por 9 centímetros. Todas estas imágenes muestran relevantes lugares o situaciones de Atacama en 1872. Claro, obviamente Ricardo Tornero, igual en su libro 1872, Chile Ilustrado, tiene buen énfasis a los ferrocarriles aquí de Chile en general y, claro, de Atacama. Interesante es que nombra las líneas como tal cual, existentes, de Chañarcillo principalmente, de Copiapó, claro, nombra como gran avance tecnológico. 1872 la línea ya tenía sus 20 años, entonces ya estaba algo establecido. Igual hay que mencionar eso. Ahí vamos a ver un poco más de Tornero y las líneas férreas aquí, principalmente de Atacama. Página 225, los ferrocarriles en Tornero, Chile, ilustrado. Ferrocarriles. El ferrocarril de Caldera a Copiapó, el primero que se construyó en América del Sur, data desde el año 1851. La empresa ha realizado desde entonces pingües beneficios, hasta el extremo de que los socios en este corto tiempo han cuadruplicado sus capitales. Nace la vía en el puerto de Caldera, donde tiene la empresa entonces depósitos y maestranza. Y después de un trayecto de 80 kilómetros llega a la estación central de Copiapó. La vía se prolongó hasta algún tiempo a San Antonio, pasando por los pueblos siguientes: San Fernando, Tierra Amarilla, Punta del Cobre, Malpaso, Nantoco, Cerrillos y Totoralillo, Pabellón, Potrero Seco, Hornitos, Punta Brava y Los Loros. Desde la estación San Fernando arranca la vía nueva que llega a Puquios, recientemente entregada al tráfico público, y pasando por las estaciones de Ladrillos, Chulo, Garín y Venados. Este ramal dará vida a un sinnúmero de minerales de plomo, cobre, plata y oro, que por la carestía de los fletes yacían abandonados y que indudablemente tomarán ahora un gran impulso, vertiendo en el comercio ingentes caudales. Sí, la empresa, conociendo la verdadera fuente de la fortuna, facilita con la baratura de sus fletes el transporte de los abundantes minerales de baja ley que se hallaban perdidos en los 20 o 22 minerales que este camino está llamado a fomentar.
De Pabellón o San Guillermo sale otro ramal que conduce a Chañarcillo, pasando por el muelle. Este camino no puede tomar un gran incremento, porque su tráfico se haya solo abastecido por unos pocos minerales y actualmente se puede decirse que solo Chañarcillo y Bandurrias le dan sus productos en retorno.